En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Empezamos un ciclo de catequesis cuaresmales que se extiende durante el mes de marzo. Son cinco martes en este caso. Usualmente hacemos cursos de 4 martes, pero en este caso el mes de marzo nos brinda la oportunidad de un martes más justamente. Y veremos si es conveniente que la primera semana de abril retomemos, puesto que sigue siendo cuaresma todavía, o si ya empezamos los temas de preparación para Semana Santa. Pero de momento adosamos en este momento, que es justamente las catequesis cuaresmales. Antes de iniciar la grabación, les comentaba que tienen una intención muy propia, puesto que catequesis significa, hemos dicho, enseñanza, y entonces quiere educarnos, quiere guiarnos, quiere darnos fundamentos sólidos, un cierto conocimiento, con la firme intención de que este conocimiento nos ayude a tener una experiencia cuaresmal más plena. Porque a veces, y no es que esté mal en sí mismo, ¿no? Pero tenemos ciertas prácticas cuaresmales que algunas son por mera tradición y por eso las hacemos y no las comprendemos. Entonces, cuando no las comprendemos, no las disfrutamos en el sentido eclesial, en el sentido espiritual, como debe ser. Otras las hacemos erróneamente, es decir, pretendemos, y vamos a poner un par de ejemplos, pretendemos hacerlas de cierta manera y al parecer hasta estamos haciendo más, pero en realidad pues no es propiamente lo que la iglesia nos pide. Entonces por eso es que hay que ir conociendo un poquito de todo esto. El día de hoy intentaremos proponer las bases y si queda por ahí algún huequito, alguna laguna, tendremos los siguientes días para poder llenar ese hueco, para poder sanear esa laguna y poder tener un entendimiento más profundo de todo. Así pues, vamos a iniciar con estas catequesis cuaresmales. Y una pregunta, me gustaría que, bueno, ya debemos saber recordar que tenemos los micrófonos silenciados, entonces, como estamos apoyándonos para poder hacer la grabación para el canal, justamente alguno lo estará viendo, de hecho, no en martes a las 8:14, sino martes 1 de marzo, sino en algún otro momento lo estará viendo. Entonces, silenciamos los micrófonos para poder tener un mejor audio. Pero entonces voy a hacer una pregunta y me gustaría que así a bote pronto pudieran ustedes responder, los que puedan, claro, los que puedan, no es a fuerza, en el chat. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra cuaresma? Una palabra, 2 palabras, no se preocupen, no buscamos tampoco una multitud, una explicación increíble, ¿no? Pero ¿en qué podríamos pensar cuando escuchamos la palabra cuaresma? Vamos a ver si alguien de aquí en el chat nos ayuda ahí. Repito, se tendría que escribir. Primera propuesta, mortificación. Segunda propuesta, preparación. Vamos a ver si alguien propone algo más. 1 o 2 respuestas más. Si no, con estas dice 40 y preparación. Y también 40 y pescados y mariscos. Muy bien, preparación. Excelente. Bien, con esos que han respondido estamos excelente. Voy a repetirlos. Primero mortificación, preparación, 40 preparación, 40 pescados y mariscos y preparación. Efectivamente, para poder prepararles este tema, esta pregunta surgió porque escuché un audio que me dio mucha risa, la verdad, por esto justamente, porque decía que mucha gente, miren, aquí tenemos que entender algo. Cuando empezamos en la vida de la iglesia, empezamos a tener un lenguaje y una idea distinta. Pero sabemos que el grueso de los bautizados, no les puedo de entrada llamar creyentes en un sentido propio, sino bautizados, el grueso de los bautizados no tiene este lenguaje, ¿no? Ahorita todavía pusieron conversión. Si le preguntamos a nuestros amigos que no son tan cercanos a la iglesia, a las personas con quienes trabajamos o cosas así, nadie va a decir 40, ni conversión. Efectivamente, como por aquí dijeron muy bien, fíjense, y no nos pusimos de acuerdo, por supuesto, decía el audio que estaba escuchando, mucha gente lo primero que piensa es en el pescado, ¿verdad? Repito, para la gente que no está
de entrada así metida en las cuestiones de la iglesia, escucha la palabra cuaresma y se le viene a la mente los pescados, definitivamente, ¿no? Y también, cuando se habla de la cuaresma, evidentemente también se recuerda, y se me hace curioso que no salió aquí en el chat, ¿verdad? Pero también se habla, se entiende la ceniza, el miércoles de ceniza. Justamente en este año 2022 estamos a 1 de marzo, martes, y el día de mañana empieza la cuaresma justamente con la celebración de la ceniza, el miércoles de ceniza. Vamos a hablar un poquito de todo esto, por supuesto. Entonces hay que ver, porque efectivamente tenemos un trabajo muy grande, no tan solo como vivientes de la cuaresma, sino como servidores de nuestros hermanos para la cuaresma. Esto significa que no tan solo es que yo lo viva, sino que también le pueda ayudar a otros a su vivencia más plena. Así pues, necesitamos tener esto en cuenta. Continuamos. En realidad, cuando hablamos de cuaresma, fíjense, y me gusta que ustedes han propuesto varias cuestiones como cambio, conversión, 40, preparación, 40, preparación, mortificación. En realidad, lo que deberíamos pensar es en la resurrección, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Lo vamos a decir en un momento más, así con unas frases de una página muy hermosa que se llama Primeros Cristianos. Pero tenemos que entender que la cuaresma surge, sí, como una preparación, por supuesto, pero en realidad la esencia de la cuaresma se debe a la resurrección. Si no hubiera resurrección, no habría tampoco cuaresma. Entonces, la meta, la esencia de la cuaresma es, estamos diciendo, la resurrección. En esto tenemos que pensar. No debemos distraernos. La resurrección. Sabemos pues que la resurrección es el centro de toda la fe cristiana. Como dirá San Pablo a los Corintios, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. ¿Qué significa esto? Vano significa vacío. Entonces, pues decimos que vana sería nuestra fe. Estamos diciendo que nuestra fe sería algo vacío, carente de significado, carente de valor. Podríamos decir, tengo mucha fe, y alguien te diría, pues qué bueno que tengas fe, pero esa fe no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, lo importante es justamente la resurrección. Leo, la celebración de la Pascua del Señor constituye sin duda la fiesta primordial del año litúrgico. Estamos hablando de la celebración de la Pascua, de esta que celebramos en Semana Santa, por supuesto, ¿eh? Sabemos que es el centro del año litúrgico, la famosa Semana Mayor, la Semana Santa, tomando en cuenta, que santo significa apartado, separado. Entonces, en esta semana tenemos que apartarla para poder vivir la experiencia profunda de fe de nuestra iglesia, con nuestra iglesia, en nuestra iglesia. No algo, aquí una cosa bien importante, ¿eh? No es algo personal. Recuerden eso, la fe es una respuesta personal, pero la vivencia de la fe no es personal. La vivencia de la fe es comunitaria. Muy bien. De aquí que, continúo leyendo, cuando en el siglo II la Iglesia comenzó a celebrar anualmente el misterio pascual de Cristo, advirtió la necesidad de una preparación adecuada por medio de la oración y del ayuno, según el modo prescrito por el Señor. Surgió así la piadosa costumbre, fíjense nada más, del ayuno infrapascual del viernes y sábado santos como preparación al domingo de resurrección. Ah, miren qué interesante. Vamos por partes. En primer lugar, entonces, cuando se habla del siglo II, hablamos de los años 101 hasta el 199, así por decirlo, ¿eh? Todo eso es el siglo II, después de Cristo, obviamente, ¿no? Entonces, hasta el... Sí, es más, algunos podrían decir desde el año 100, pero bueno, no siempre es tal cual así. Pero si vamos entonces, habían pasado ya al menos unos 60, 70 años de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y si bien es cierto que la resurrección siempre ha sido motivo de alegría, de regocijo, de celebración,
también es cierto que de la celebración, voy a llamarle así, espontánea, tarda en darse la celebración sistematizada. A ver, ¿qué queremos ir con esto? Pues que una persona, es más, voy a poner un ejemplo que es medio, pues no sé cómo lo podamos ver, ¿no? Pero en una de esas películas, no recuerdo si es la de La Laguna Azul o Regreso a la Laguna Azul, que no sé cuál película era, creo que la primera, la de La Laguna Azul, pero puedo equivocarme, por supuesto. Eh, los jóvenes, para quien ya vio la película, los jóvenes que se quedan allí varados en la laguna, como solitarios, sabían, su tutora les habló de la boda, ¿no? Y entonces sabían eso de la boda y dijeron que se iban a casar. Estoy hablando de una película de dos personas que estaban en una isla desierta, por así decirlo, y que les dijeron del matrimonio y que dijeron, nos casamos. Y se casaron, pero no les dijeron, por proponerlo, que era solamente una vez. Y entonces ellos, cada vez que de repente como que les nacía otra vez, decían, pues hoy otra vez nos vamos a casar. Y obviamente entre ellos, ¿no? Claro está. Entonces era muy bonito porque estaban de alguna manera como confirmando su matrimonio, por supuesto, perfecto. Pero era una cuestión espontánea. Y lo espontáneo no es malo, solo que tiene, tenemos necesidad de darle cierto orden a lo que creemos y a lo que vivimos de acuerdo con nuestra fe. Recordemos que sin querer encasillar, la verdad es que Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Entonces, cuando nosotros empezamos a organizar, a ordenar, también estamos entrando en una dinámica que parte del mismo Dios, ¿no? Entonces, esto lo comento, insisto, porque apenas resucita Jesucristo y vemos que la comunidad se empieza ya a reunir. Pero sabemos que unos seguían yendo al templo, que otros seguían con sus oraciones de los judíos, y poco a poco el cristianismo empezó a tomar una identidad propia. Se verificó todavía más cuando, entre otros, San Pablo empieza a predicar a los gentiles, y una vez que empieza a predicar a los gentiles, se empiezan a incorporar, empiezan a convertirse gente que no era solamente judíos. Y entonces vienen las grandes dudas, ¿no? Oye, y nosotros que no somos judíos, ¿tenemos que circuncidarnos, por ejemplo, para ser cristianos? Y viene una serie de toma de decisiones de los primeros cristianos para ver qué era lo necesario para poder incorporarse a la iglesia. Entonces, así como este ejemplo, hubo varias situaciones que tuvieron que ponerse de acuerdo para ver cómo iban a ser las celebraciones, cómo iba a seguir la vida de fe y todo esto. De hecho, por ejemplo, está la famosa Didache, este escrito que es de los primeros siglos, es incluso, perdón, es del primer siglo, no de los primeros siglos, del primer siglo, de los tiempos de los apóstoles todavía, había algunos por ahí vivos, y la Didache es un escrito cristiano que no entra en el canon de la Biblia, no es de los 73 libros bíblicos, pero que tiene un valor muy importante y contiene muchas reglas. Y entonces uno dice, pero es que la iglesia me quiere obligar a hacer todo esto si yo quiero vivir mi fe de esta manera. Mira, los problemas en ese sentido los tenemos el día de hoy. En un principio se dieron cuenta de inmediato que era necesario organizar la vivencia ritual, la vivencia litúrgica, para poder, obviamente, tener un orden en las asambleas, para poder tener un orden en todo y no que fuera así como quien quisiera, ¿no? Imagínense que llegan a la cena del Señor, a la Eucaristía, la fracción del pan, y mientras tanto están por aquí leyendo las lecturas, que se leían las lecturas, y de repente otro dice, bueno, pues aquí mientras ustedes leen, yo empiezo a comulgar. No, espérate, vamos a tener cierto orden, ¿no? Entonces, ese orden, insisto, se vio no solamente en la fracción del pan, sino en muchos de los aspectos celebrativos de los primeros cristianos. Y entre ellos justamente estaba la fiesta de Pascua, que como era una celebración anual, pues a veces la celebraban varias veces al año, pero había una fiesta fuerte que era justamente cada año. Pues repito, ahí nos está diciendo el texto que en el siglo segundo se empezó a celebrar ya de manera oficial, formal, toda esta fiesta, pero pues era la fiesta de las fiestas. Entonces dijeron, pues necesitamos disponernos interior y exteriormente para poder celebrar la fiesta del misterio pascual de Cristo. Y entonces dice
que ahí es donde empiezan a darse ciertas cuestiones como el ayuno, dice, infrapascual, es decir, que sostiene, que está debajo de la Pascua, dice, del viernes y del sábado santos, como preparación para el domingo de resurrección, ¿sí? Aquí no hablamos de la cuaresma como la conocemos, por supuesto, ¿no? Sino que hablamos de una preparación inmediata. Es decir, si la fiesta es el domingo, pues yo me preparo sábado y viernes, ¿sí? Pero, pues obviamente va pasando el tiempo y pasito a pasito, ese periodo de preparación pascual se fue consolidando hasta llegar a constituir lo que hoy conocemos como tiempo de Cuaresma. Pero para esto ya habían pasado otros 2 siglos, ¿sí? La Cuaresma entonces, fíjense cómo, lo voy a decir así, eh, aunque después lo retome desde el otro aspecto, ahorita lo voy a decir desde este, después lo voy a tomar desde el aspecto contrario. Muchos pensábamos que la cuaresma surgió desde que Cristo estuvo en el desierto, ¿verdad? Porque como solemos referenciar o relacionar los 40 días de la cuaresma con los 40 días en el desierto de nuestro Señor Jesucristo y las tentaciones y demás, llegamos a tener la idea de que la cuaresma surgió, pero apenas Jesucristo resucitó, al siguiente año ya había cuaresma, ¿no? Y que hacían los 40 días. No, pasó, repito, 4 siglos más o menos para que se diera lo que hoy conocemos como tiempo de cuaresma. Y sobre todo, que se dieron también, surgieron ciertas realidades, bueno, surgieron también en un sentido porque desde la resurrección ya empezaron a surgir, pero estas realidades que eran las exigencias del catecumenado y la disciplina penitencial para la reconciliación de los penitentes. ¿Qué es esto? El catecumenado, tenemos que recordar que era, voy a llamar así, una institución de los primeros tiempos. De hecho, todavía se habla de catecúmenos, todavía, pero, y no me refiero al grupo del camino neocatecumenal, no. Si ustedes recuerdan, en las lecturas que se pide por los catecúmenos de nuestra iglesia, ¿sí? No se refiere al grupo del camino neocatecumenal, se refiere a los que están en esa preparación para alcanzar su bautismo y de esta manera pues ser ya herederos con todo lo que el bautismo implica, por supuesto, ¿no? Entonces, desde los primeros tiempos, insisto, había catecúmenos, pero pues ya al siglo IV también, repito, ya había esa parte en la cual ya era como una institución, ya no era solamente la necesidad de hacerlo, porque era una necesidad por supuesto, sino que se tuvo que organizar también para hablar ya de un cierto catecumenado y pues también de una reconciliación de los penitentes. Decía también en otro audio que escuché para preparar esta sesión, decía lo siguiente: en la cuaresma se habla de reconciliación. Y por una parte, reconciliación de los ya bautizados, nosotros, vaya, que somos los penitentes, pero también desde otro punto de vista es la reconciliación de los no bautizados, es decir, los que se van a preparar para ser bautizados en la vigilia pascual, justamente, ¿verdad? Entonces, por eso vienen esas dos cuestiones, se dan cuenta, exigencias del catecumenado, pero también de los penitentes. Entonces, por eso, a eso nos referimos cuando decimos que la cuaresma implica la preparación para el bautismo de ciertas personas, los catecúmenos, pero también la renovación de nuestro bautismo, los que ya estamos bautizados. Y que pues sabemos que no podemos volver a bautizarnos. Hay gente que luego nos dice con cierta nostalgia, es que yo quisiera bautizarme porque pues ya sabemos, nos bautizan de niños a la mayoría de nosotros, y pues yo no estaba consciente, y hoy que sé de las cosas de la iglesia, pues yo quisiera volver a bautizarme. Yo les digo siempre, a ver, vamos por partes. Me parece muy bonito, muy loable tu deseo de tener conciencia de tu bautismo, pero ten cuidado, no caigas en la soberbia, ¿verdad? Porque hay que ser muy humilde para aceptar que ya estamos bautizados y que ese bautismo fue pedido y recibido, bueno, pedido por nuestros padres, padrinos, recibido por nosotros, pero que ese bautismo, aunque no estuvimos conscientes nosotros en ese momento, no hacía falta, ¿sí?
Hoy que quisiéramos tener la experiencia, sé humilde, porque si no, caemos en la soberbia y luego después de aquí no pasa mucho para que empecemos a pensar en cómo hacer prácticas alternas al bautismo y empezamos a hacer locura y media, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado, sino que nosotros a lo que nos atañe es renovación de las promesas bautismales, ¿verdad? Entonces eso sí es. Esa sería la vivencia que se nos pide para los que ya estamos bautizados. Así que no añoremos ser bautizados en conciencia, sino renovarnos, incluso hasta ahora que ya hemos probado el pecado, renovar las renuncias, ¿verdad? Al mal y a todo eso, que a ver si es cierto, a ver si es cierto. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué es la cuaresma? Por lo que estamos diciendo, es un tiempo para volver al Señor. Si alguien dice, no tengo pecado, es un mentiroso. Eso dice la palabra. Y hace que Dios sea un mentiroso, dice la palabra. Porque la verdad es que todos pecamos, ¿sí? Hasta yo, bueno, con los que hemos compartido varios cursos, se los he comentado también ya un par de veces, ¿no? Que llevo aproximadamente ya en este año, gracias a Dios y gracias a la misericordia y fidelidad de Él para conmigo, no a mi fidelidad. Primero agradecerle por supuesto y después también pedirle que me siga sosteniendo. Pero gracias a Dios, en este año cumplo 26 años de entrar a las cosas de la iglesia. 26, primero. Segundo, en este año también cumpliré más o menos, ¿no? 24 de mi encuentro con Dios, 24. Y gracias a Dios también, en este año cumplo 21 de dedicarme a las cuestiones de la iglesia de tiempo completo. Pues en estos 21 años, si quieres verlo, te la dejo barata, ¿no? No 26. En esos 21 años de dedicarme al 100% a las cosas de la iglesia, he conocido a mucha gente muy buena, vaya, dignos de ser imitados, así, tal cual, usando las palabras de San Pablo. Sean mis imitadores como yo soy imitador de Cristo. Yo conozco gente que es digna de ser imitada porque ellos realmente imitan a Cristo. Pero no he conocido ningún santo. No he conocido ningún inmaculado. No. Es más, los que más testimonio me dan para decir quisiera imitarlos son aquellos que más reconocen en su vida el pecado. Porque hay gente que se enajena tanto en una idea de iglesia o de espiritualidad incluso, que siente que ya está como limpio o limpia y que ya no está pecando, o que lo que decíamos, no me acuerdo en qué curso hace poquito, decíamos la parábola del fariseo y el publicano, que es justamente eso, ¿no? El que va al templo y se sabe pecador y pide perdón, el publicano, pero el que está ahí junto y dice, Señor, pues qué bueno que no me hiciste como ese, ¿no? Que es bien pecador y demás, y se cree bueno, ¿no? Entonces dice el Señor Jesús, ¿quién bajó justificado? Pues el publicano, porque es el que reconoció su pecado y pidió perdón. En cambio, el otro que se creía bueno, pues no bajó justificado, por supuesto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago mención de esto? Porque decimos la cuaresma es un tiempo para volver al Señor. La pregunta no es entonces si hemos pecado, sino cuál es nuestro pecado. ¿Cuál es tu pecado que actualmente te está alejando de Dios? Y te lo pregunto a ti, pero así como te lo pregunto, dice la carta a los Hebreos, que la palabra es una espada de dos filos. Así como te lo pregunto, así también me estoy dando para acá. ¿Eh? No lo digo así como yo tengo la respuesta y yo te lo voy a decir a ti, vívelo tú. No, también te lo pregunto y también me estoy dando a mí, también me estoy pegando a mí. Y también me pregunto yo, ¿cuál es mi pecado o cuáles son mis pecados que me están alejando de Dios? Pues si bien es cierto que todo el año es tiempo de volver a Dios, todo el año, no nos pongamos como con el 14 de febrero, ¿verdad? Porque no, es que de verdad, ya no le encuentro ya ni gracia, es una falta de originalidad tremenda
que todavía al día de hoy haya gente que siga diciendo que el 14 de febrero es una fecha comercial y que por eso él o ella no la celebran y no sé qué tanto. Mira, ya lo sabemos que eres un unicornio azul, que nadie es como tú, ¿verdad? Eres único en esta vida, eres especial, el Señor te hizo y rompió el molde contigo, ¿no? Nadie como tú, nadie como tú. Ya lo sabemos que eres especial, ¿no? Ya lo sabemos. Pero esa gente sería la misma que podría decir el día de hoy, pues ¿sabes qué? Pues para volver al Señor todo el año. Sí, 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 pero la cuaresma es un tiempo dedicado especialmente para eso, para recordarnos que necesitamos volver al Señor. Entonces no olvidemos esa parte. ¿Y cómo vamos a volver? Pues necesitamos una forma concreta de hacerlo. A esto le vamos a llamar espiritualidad, a esa forma concreta de vivir la cuaresma, buscando la voluntad de Dios, siguiendo las palabras y el ejemplo de Jesús y animados, movidos por el Espíritu Santo. Esa es la espiritualidad, pero de la cuaresma. ¿En qué se basa? En dos cosas. Un fin y un par de medios, por así decirlo. Fíjense que lo puse así porque me pareció muy claro. Pero ahorita les voy a decir que en realidad hay un pequeño error en esto. Estaba preparando el tema y dijo alguien, dijo un fray, dice, el fin de la cuaresma es la conversión. El medio es la penitencia. Y yo creo que lo entendemos. Yo creo que todos lo entendemos. Si lo que yo quiero es cambiar, ¿verdad? Pero no cambiar por cambiar, sino cambiar de acuerdo con la voluntad de Dios, la conversión. Quiero volver a Dios, la conversión, muy bien. Y para poder hacerlo tengo que vivir ciertas obras de penitencia, ciertos actos penitenciales. Muy bien, te voy a decir una cosa. ¿Dónde está el error aquí? Que en realidad conversión y penitencia son lo mismo. Eh, el griego es metanoia. El latín es penitenciam y el español es conversión. Es lo mismo, exactamente lo mismo penitencia que conversión. ¿Cuántas veces me han preguntado en cursos por qué nos dan una penitencia después de confesarnos, verdad? Y les digo, es que recordemos que no es un castigo ni es algo así como que nos duela. No, 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 no. Es una confusión muy común, pero no deja de ser confusión, por supuesto, ¿no? Penitencia es una ayuda que después de confesarte, es una ayuda que te dan para que tú vuelvas a Dios. No es el castigo. Yo siempre pongo, para empezar, mi ejemplo, por supuesto, pero que sé que lo compartimos muchos. Que después de confesarme, yo casi siempre me confesaba cuando era niño, junto con mi hermano, que es un año mayor que yo. Entonces, luego íbamos a confesarnos y lo primero que nos preguntábamos saliendo de confesarnos era, ¿qué te puso de penitencia? Y decía, no, pues me puso 10 padres nuestros, ¿no? Y yo le respondía, a mí me puso 15 o me puso 5, me puso 20. No, pues te portaste peor tú que yo, porque pensábamos que era como un cierto castiguito, por así decirlo, ¿no? No, no, nada que ver, nada que ver, no, no, no. Y de hecho, si algún sacerdote lo hace por esa situación, está actuando equivocadamente también, de buena intención, pero hay un error porque no es una, repito, como que ese castigo, ¿no? Para nosotros la penitencia sí es lo que podríamos pensar, pero en un lenguaje 100% humano. Pero desde la resurrección y la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la penitencia es conversión. Pero bueno, repito, creo que aún sabiendo que son lo mismo, creo que ya en el hablar ordinario nos ayuda a hacer esta afirmación. El fin de la cuaresma es la conversión, el medio es la penitencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de penitencia encontramos tres grandes pilares, ¿verdad? Que desde el día de mañana vamos a escuchar y que pues obviamente tenemos que ir viendo. Vamos por partes. La oración, el ayuno y la limosna. Por una parte, pues vamos a escuchar el Evangelio donde Jesús da esas indicaciones. Cuando quieras orar, no le hagas como aquellos que hacen alboroto y medio. Simplemente tú enciérrate en tu cuarto, en tu casa y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿no?
Cuando quieras ayunar, no pongas cara triste, como diciendo, miren, me estoy ayunando, sino que tú cuando ayunes, pues vístete bien, normal, perfúmate, lávate, peínate y todo, y verás que tendrás una recompensa que solamente Dios puede ver, porque tampoco hay necesidad de andarlo publicando, ¿no? Y pues la limona lo mismo, ¿no? Ya sabemos que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, en el sentido de que no estés así como presumiendo lo que haces. Muy bien, sabemos, conocemos el Evangelio y las pautas que el Evangelio nos da. Pero para nosotros el día de hoy, ¿cómo aplicamos el mensaje de Jesús? Recuerden que una cosa es la comunidad a la que se escribió y otra es la comunidad que escucha el día de hoy, ¿verdad? Les decía antes de entrar en la grabación que sobre el ayuno, por ejemplo, tenemos malas influencias, porque luego pensamos que ayunar es simplemente no desayunar. Y pues un poquito de pena me da, bueno, más bien me da un poco más de risa que de pena. En su momento sí me daba pena, pero hace muchos años también, como unos 20 yo creo aproximadamente, ya estaba yo dentro de la iglesia, ya quería yo hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque durante mi vida no las había hecho tan bien, ya quería hacerlas bien, y entonces, pero no sabía mucho, obviamente todavía no sé mucho, pero pues ya sé un poquito más que hace 20 años. Entonces, me acuerdo que así como que dije, pues me propongo ayunar este miércoles de ceniza. Y eh, pues ayuné como hasta las 4, ese fue mi ayuno. Pero a las 4 me puse un banquetazo, pero un banquetazo así, maravilloso, con espagueti, con pollo, pero un platón así, ¿no? Con carne y todo, y yo estaba bien contento porque ya había cumplido mi ayuno. Pues es que uno, repito, por ayuno entiende simplemente no desayunar. No, 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 no. A ver, el ayuno, por una parte, tenemos que entender cuál es la intención de ayunar. No solamente es la práctica, que ya comentábamos antes de la grabación y que lo repito ahora. La práctica de ayuno es una comida ligera en todo el día. Se acabó. ¿Verdad? Eso es el ayuno y sabemos que es para mayores de 14 y menores de 60 y obviamente para personas que no tengan alguna pues situación particular, ¿no? Pensemos en embarazadas que no pueden estar en ayuno, pensemos en ciertos enfermos que no pueden ayuno y todas estas cuestiones nos dan a entender que, escuchen cómo lo voy a decir, espero que no haya error en lo que digo, error al decirlo y al escucharlo, que el ayuno no es la finalidad, ¿sí? La finalidad no es ayunar. El ayuno, dijimos, es una herramienta para entrar en esta dimensión cuaresmal, para entrar en esta espiritualidad de la cuaresma. El ayuno es una herramienta, no es la finalidad. Entonces, no pretendamos hacerlo porque si no nos volvemos escrupulosos y fariseos. Y cuando hay escrúpulo y fariseísmo, entonces falta poco para que empiece la soberbia y el juicio. ¿Sí? Así pues, el ayuno, ¿qué quería hacer con eso? Miren, yo de verdad que les voy a decir una cosa que, que sé que a muchos no les gusta que la diga, porque nos conflictó un tanto, pero me gustaría decirla. Nuestro Señor Jesucristo no ayunaba. ¿Sí? Ay, Sergio, pero estás loco, sí es clarísima la escritura cuando dice que estuvo en ayuno en el desierto. Sí, pero si ustedes gustan en este canal, del año pasado justamente, las catequesis cuaresmales del año pasado, una fue sobre, le llamamos al curso Jesús en el desierto, y una era sobre Juan Bautista, maestro de Jesús. Juan Bautista ayunaba y los discípulos de Juan ayunaban. ¿Sí? Y Jesús durante un tiempo fue discípulo de Juan. ¿Cuándo ayunó Jesús? Cuando fue discípulo de Juan. Pero apenas dejó de ser discípulo de Juan, no volvió a ayunar. Tan es así que le decían que era un glotón y borracho, un comilón y borracho. Tan es así que un día se acercaron unos a preguntarle, oye, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? Es que el Señor no ayunaba, ¿sí? Ah, entonces, qué bueno que me lo dice Sergio, porque voy a dejar de ayunar. No, no me estás entendiendo, no me estás entendiendo, ¿verdad? El ayuno es una gran herramienta. Lo que no quiero es que veas en el ayuno la finalidad.
¿sí? Ahora bien, ¿cuántas veces ya en los últimos años ya lo hemos escuchado? Ya nos han explicado. Cada misa que vamos de miércoles de ceniza, sobre todo, pero también durante la cuaresma, se nos recuerda que hay que ayunar también de otras cosas, ¿sí? Porque hay gente, siempre se ponen así como ejemplos muy extremos, pero pues bueno, hay gente que no tiene ni para comer. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que tú digas ayuno? Y eso es lo que estoy haciendo cuando hay otros que no tienen para comer y no están haciendo algo litúrgico, ¿no? Por así decirlo. Entonces dices, no, no, no puede ser, ¿no? O peor aún, tú mismo, tú misma dices, pues yo ayuno, pero porque me levanto a las 11, 12 de la mañana y ya aprovecho para no ayunar. O me duermo durante todo el día para que el hambre no me pegue tanto. No estamos entendiendo. La finalidad no es dejar de comer, ¿sí? Sino que ese dejar de comer nos ayude a amarnos a nosotros mismos. El ayuno es una práctica que nos tiene que llevar al amor propio. El amor propio en el sentido de que podemos, pues esta palabra no me gusta mucho, pero la voy a usar, podemos dominar nuestra misma corporeidad. ¿Sí? Es amor por uno mismo. Y entonces sí, obviamente, ahí está. Es más, si te lo voy a poner así, ¿no? Hay gente que me acuerdo hace varios años que escuchaba yo que decía alguien, tú ayuna, te ayuda para que estés a dieta, ¿no? Para que bajes un poquito de peso. Y la gente decía, ¿cómo se les ocurre decir eso? Y yo decía, pues es que hasta prefiero que lo vean así, hasta prefiero que veas el ayuno como un paso para algo más importante. Ahora nada más trasládalo a la fe. ¿Para qué te va a ayudar el ayuno? Si ayunas y va a estar con cara triste, larga, enojado, de malas, porque hay gente que no come y se pone de malas y demás. ¿Tú crees que te está ayudando, no, el hecho de ayunar? Para nada, para nada. Mira, yo lo he hecho, ¿no? Cuando veo que alguien se pone así, digo, ¿sabes qué? Mejor come. Porque el ayuno no es para que te pongas de malas. ¿Por qué? Porque el ayuno no es finalidad. Hay gente, no, es que tengo que ayunar. No, el ayuno no es fin, es un medio para tu santidad, para tu amor propio. Y si no te está sirviendo, pues mejoras otra cosa. La, la limosna, pues hasta el año pasado, ya se cumplió un año, teníamos una página en internet de Facebook que se llamaba Helios, pero hace un año pues nos la robaron y pues tuvimos un tiempo tratando de recuperarla, pero no se pudo. Ahora intento recuperar los escritos porque son escritos muy buenos. Yo los sigo recomendando, los escritos de la página Helios, Espiritualidad y Evangelización. Y bueno, pero también estamos en proyecto de hacer algo más, una vez más, para apoyo de la espiritualidad de los demás y de nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Pero Helios es una palabra griega que significa misericordia. Helios. Y es la misma palabra, es la misma raíz griega de la palabra limosna. Limosna tiene en su raíz la palabra griega eleos, que significa misericordia. Entonces, la limosna, ya también lo hemos escuchado, no significa ese ser poquiteros, mucho menos dar lo que nos sobra y mucho menos tener lástima. La limosna es vivir la misericordia y particularmente en este caso para con los demás. Voy a decirlo de esta manera, con una frase del gran Juan Pablo I. Juan Pablo I decía, todos tenemos en casa a alguien que necesita una palabra de ternura. Todos tenemos en casa. Y si no es en casa, que ya es, que no creo que nadie tenga, o más bien que no creo que nadie, que haya alguien que no tenga a una persona cercana a quien decirle una palabra de ternura, pues vete con las segundas personas, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Todos necesitan una palabra de ternura. Si tú les das una palabra de ternura, si tú los escuchas, si tú los aconsejas, eso es misericordia. Eso es limosna. ¿Sí? Limosna lo hemos reducido lamentablemente al dinero o a lo material. No está mal.
No está mal que veamos que la limosna también tiene que ver por ahí, pero no es lo único. Al contrario, hay cosas que son más urgentes, mucho más urgentes. Si en un matrimonio están peleados, por ejemplo, pues acércate al otro y dale el perdón. Esa va a ser la limosna que tú le estés ofreciendo al otro, porque limosna no es esa lástima, sino es generosidad, amor, misericordia. Y bueno, ya lo dije, la limosna es justamente amor por el otro, amor por el prójimo. El ayuno, amor por uno mismo. La limosna, amor por el prójimo. La oración, pues creo que es evidente, es el amor a Dios. La oración no es un momento, sino un estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso muy concreto, que estoy casado, pues tengo que, yo todo el tiempo tengo en mente, por así decirlo, digo, si estoy dando una clase, por ejemplo, se entiende que mi mente está ocupada pensando en una ecuación, en una frase, ¿no? Pero yo no por eso dejo de pensar que estoy casado, ¿sí? Entonces, me ayudo, por ejemplo, de mi anillo de matrimonio, me ayudo de que en mi teléfono tengo como portada aquí una foto con mi esposa, me ayudo de que tengo muchas fotos con mi pequeño, recién nacido de 6 meses ya, más bien de 6 meses, me voy ayudando todo eso para recordar mi relación esponsal con Olivia, mi esposa, por supuesto, ¿no? Lo mismo en la oración. Porque dice el catecismo de la Iglesia Católica que la oración es una relación con Dios. Entonces, la oración no es un momento, sino que es algo constante, permanente. A veces la oración requiere de palabras, a veces de silencios, a veces de llanto, pero a veces la oración, es decir, tu relación con Dios, requiere de que hagas tu trabajo en tu oficina como lo tienes que hacer. Requiere de que estés en tu casa con los tuyos como tienes que estar. Y eso también es oración, eso también es relación con Dios. Porque no, si es que yo hago mucha oración porque me voy todos los días 1 hora frente al Santísimo, pero llegas a tu trabajo, llegas a tu escuela, llegas a tu casa y no hay más relación con Dios, tu supuesta relación con Dios se quedó allá en el Santísimo, ¿verdad? En cambio, hay gente que a lo mejor no puede pasar al templo o pasa de rapidito, nada más se persina, se hinca, hace un Padre Nuestro, una Ave María, pero va derrochando a Dios. Y la gente que lo ve, que la ve, siente la presencia de Dios, no siente a alguien que le esté juzgando. Yo tengo al menos 2 testimonios de personas que, una, así me acuerdo mucho de esta persona, iba a un grupo y dejó de ir y le pregunté, ¿por qué? ¿Qué te hizo dejar de ir a ese grupo? De la iglesia, por supuesto, ¿no? Y dice, es que, dice, yo les dije algo, estábamos reunidos, les dije algo y me empezó así que estaba muy mal, que por qué no era como ellos, que ellos hacían tal y cual cosa y que no puede ser posible, cómo se me ocurrió. Se sintió juzgada por los buenos, por supuesto, ¿no? Los malos no juzgan, juzgan los buenos. Entonces dejó de ir ese grupo y yo digo, pues, ahora sí, como se suele decir, ¿no? El Señor les va a pedir cuentas de eso. Oye, tú vino una persona que estaba tratando de vivir el reino y los valores y tú la corriste con tus juicios. Ay, caray, ¿no? Sí, claro, ya ven que a mí me gusta mucho decirlo. Dios es un amigo dulcísimo pero exigentísimo. Eso se lo digo a la gente que veo que es muy, permítame esta expresión, espiritualoide. No es en mal plan, ¿no? Pero hay gente que se eleva mucho, ¿no? En ese sentido, y entonces les digo, sí, recuerda que Dios es dulcísimo, pero exigentísimo. Y cuando veo que hay gente que exige mucho, se los tengo que decir al revés. Les digo, sí, muy bien, Dios es exigentísimo, pero dulcísimo también. Entonces necesitamos equilibrar eso justamente para que no se vaya uno solamente por uno de los dos lados, sino que agarremos el equilibrio. Y esa es la oración, es amor a Dios. Y ahí está el mandamiento más importante. Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pues amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Orar, dar limosna y ayunar. Ese es el mandamiento más importante. Vamos avanzando porque nos queda muy poco tiempo. El periodo cuaresmal de 6 semanas
6 por 7, 42 días, ¿verdad? De 6 semanas de duración, nació probablemente vinculado a la práctica penitencial. Los penitentes, fíjense qué interesante, comenzaban su preparación más intensa el sexto domingo antes de Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la reconciliación, que acaecía durante la asamblea eucarística del Jueves Santo. Como este periodo de penitencia duraba 40 días, recibió el nombre de cuadragésima o, para los amigos, cuaresma, ¿verdad? Repito, y si se dan cuenta, seguimos con la misma línea. ¿Se acuerdan que decíamos, al hablar de cuaresma, de qué tenemos que entender? Pascua. Siempre Pascua. Entonces, la práctica penitencial se extendió hasta 6 semanas antes, repito, son 42 días, cerrando en 40, ahorita vamos a ver. Y entonces, ya con esos 40 días, ya se le llamaba por su nombre latino, cuadragésima, que después se tradujo al español cuaresma. Y de ahí vienen, yo sé que muchos de ellos ya lo sabían, pero no son pocos, son muchos los que me dicen, oye Sergio, es que fíjate que me pongo a contar los días y no me salen 40 días, ¿no? Si a ustedes les ha pasado, si la cuaresma dura 40 días, ¿no? Ahorita voy a decir algo más. Ya hacia finales del siglo V, fíjense nada más, ya pasaron más de 400 años, el miércoles y el viernes previos al primer domingo de Cuaresma, comenzaron a celebrarse como si formaran parte del periodo penitencial. Probablemente, escucha, probablemente como medio de compensar los domingos y días en los que se rompía el ayuno. Sí es cierto, porque el domingo, aunque le llamamos primer domingo de Cuaresma, segundo domingo de Cuaresma, no entra en la dinámica penitencial, porque es el día del Señor, de la resurrección. Entonces no entra, y por tanto, como se descompensaban los 40 días, dicen, pues probablemente por eso se atrasó hasta el miércoles, y entonces esos 2 días, miércoles y viernes, previos a este primer domingo de Cuaresma, se usaron también para ayunar. Dicho miércoles, los penitentes, por la imposición de la ceniza, ingresaban en el orden que regulaba la penitencia canónica. Cuando la institución penitencial desapareció, el rito se extendió a toda la comunidad cristiana, y este es el origen del miércoles de ceniza. A ver, vamos a tratar de explicarlo entonces. Recordamos que había dos, ¿verdad? Había los catecúmenos y había los que se iban a reconciliar. Pues los que se iban a reconciliar, los penitentes, entraban en esta situación de penitencia usando un signo que desde el Antiguo Testamento era conocido. No se lo inventaron, era el signo de la ceniza. Aquí veo, por cierto, una ceniza muy blanquita, si queremos verlo así, ¿verdad? Y estoy seguro que ustedes han visto ceniza de este color, pero también han visto ceniza más negrita. Algunas veces me ha tocado que para que se quede bien marcada la cruz y demás, algunos sacerdotes y ministros se mojan un poco los dedos para marcarla y al momento de mojarla queda más oscurita. Pero hay veces en que está oscura sin mojarse. Actualmente, por la cuestión de la pandemia, pues sabemos que el rito se ha modificado. La gente que se enoja porque se modifica el rito de la ceniza, porque se enoja porque se modificó la forma de dar la comunión, es gente que no ha entendido la esencia, confunde los medios con los fines. Entonces hay gente que quiere que le hagan la cruz cuando las disposiciones sanitarias te dicen que no la pueden hacer, ¿no? Entonces hay gente que se enoja porque cree que eso es lo que vale. No, vamos por partes, repito. Para empezar, la ceniza. Escuché una cosa también, preparando el tema, que me pareció muy interesante. ¿Por qué a veces se ve un poquito negrita y a veces se ve un poquito más blanquita? Para empezar, la mayoría ya sabemos, o todos ya sabemos, que la ceniza se obtiene de quemar los ramos prioritariamente del año pasado, ¿verdad? Del Domingo de Ramos del año pasado. Pues como la palma es blanquita, por así decirlo, es que surge la ceniza que es un poquito más blanquita, dicen algunos. Yo no estoy tan seguro de eso, pero les sigo contando, les sigo contando. En cambio, también hay veces en las que no solamente se queman las palmas del año pasado, sino que también se aprovecha para quemar misales, pues ya no se van a volver a ocupar el sentido, a veces algunas Biblias que también ya, imágenes ya viejitas y demás, cosas que contienen tinta. Entonces, según algunos,
cuando se queman ese tipo de cosas es que la ceniza queda un poquito más oscura. Sinceramente yo no lo creo. Pero lo que sí sabemos es que todo ese tipo de cosas se queman y de ahí se obtiene la ceniza. De allí, de quemar esos objetos sagrados, porque el fuego no tan solo sirve para purificar, sino que el fuego ayuda a que haya una transformación interna. Entonces, si yo soy escrupuloso y no quiero tirar una imagen porque veo la imagen de la Virgen, de un santito o algo así, entonces lo quemo y ya al quemarlo se transforma y deja de ser la imagen y ya se convierte en otra cosa distinta. Entonces, pues es algo que también puede ayudarnos a nuestro escrúpulo, pero pues no pasa nada, ¿no? Y bueno, no tan solo al escrúpulo, sino también a la liturgia y al buen sentido cristiano, para que no nos quedemos solamente con una imagen parcial, sino también con otra postura, que es una postura bastante conveniente. Bueno, la ceniza, pues, desde muy antiguo se utilizaba para términos penitenciales, de conversión, de cambio de vida. El ejemplo clásico, sabemos, es en la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan? Porque, pues, para hablar del cambio de vida, los ninivitas se echaban cenizas, pero costales de ceniza, ¿no? Porque antiguamente era eso, no era una marca nada más, sino que era saturarse de ceniza. Era este significado penitencial como se venía dando justamente durante mucho tiempo. Los cristianos penitentes dijeron, ¿qué hacemos para simbolizar este momento? Perfecto, pues usamos un signo que ya estaba hecho y lo adaptamos a este día, y como empieza el miércoles, será el miércoles de ceniza. Pero cuando el rito cambió, el rito de la penitencia cambió, el rito de la ceniza se quedó, ¿verdad? Y entonces ya no nada más a los penitentes, sino a todos en adelante. Muy bien, seguimos entonces. El periodo cuaresmal, y aquí está una pregunta que suelen hacer, ¿cuándo acaba? Acaba hasta el Jueves Santo en la mañana, ¿verdad? Aunque ya estemos en Semana Santa, todavía, si ustedes se dan cuenta, las celebraciones de lunes, martes y miércoles que llamamos santos, todavía la vestimenta litúrgica es morada, ¿verdad? Porque todavía lunes, martes y miércoles santos estamos en cuaresma. El periodo cuaresmal concluye la mañana del Jueves Santo con la misa crismal, misa crismalis, que el obispo celebra con sus presbíteros. Esta misa manifiesta la comunión del obispo y sus presbíteros en el único e idéntico sacerdocio y ministerio de Cristo. Durante la celebración se bendicen además los santos óleos y se consagra el crisma, mismos que van a ser utilizados durante los sacramentos de todo el año, ¿verdad? Ya sabemos que esas ánforas que se ven allí son enormes y de ahí se empiezan a repartir para las distintas parroquias, y a cada parroquia que va a la misa crismal después regresa. Y la idea es esa, ¿no? Que el jueves por la mañana se vaya a la misa crismal y se regresa a sus comunidades. Por la práctica y por disposiciones de las distintas conferencias episcopales, entendiendo, por ejemplo, de parte nuestra, en nuestra arquidiócesis, ya sabemos que la misa crismal se celebra el miércoles, porque hay muchas comunidades parroquiales que están muy lejos, están a varias horas de la catedral, y entonces no les daría tiempo de venir a la misa crismal y después irse a sus parroquias y llegar bien para la celebración de la Cena del Señor del Jueves Santo. ¿Sale? Muy bien, ya estamos a punto de terminar. En estas grandes generalidades de la Cuaresma, quisiera que entonces enfocáramos nuestra vivencia en este trípode: desierto, encuentro y misericordia. Primero, desierto. Para muchos, ya me han escuchado también decir esto en algún momento, muchos le llaman desierto a momentos áridos de su vida, momentos difíciles, y dicen estoy viviendo un desierto. Otros llaman desierto a lo mejor a ciertos momentos de retiro o de oración y dicen voy a vivir un desierto. Bíblicamente no es eso. Bíblicamente el desierto es un tiempo de o encuentro o tentación, ¿sí? Nosotros damos cuenta de que el pueblo de Israel, al ir caminando por el desierto, sufrió tentación y cayó en la tentación. Pero también el mismo pueblo de Israel, caminando por el desierto, hizo la primera alianza. Con Jesús tenemos la segunda y definitiva alianza. Pero la primera alianza la hizo el pueblo de Israel a través de Moisés, y esta alianza fue ¿dónde? En el desierto. Por tanto, eso nos lleva a la segunda idea.
También la Cuaresma, que es desierto, es un tiempo de encuentro. Pero qué curioso porque, sobre todo en esos tiempos, ¿verdad? De verdad que ya estamos pues saliendo un poquito más, no es que estemos confiados al 100%, pues ya salimos un poquito más a cómo empezamos esta pandemia. Pero había una broma por ahí que decía que después de pasar tanto tiempo en casa, hasta empezamos a conocer a nuestros papás, a nuestros hijos, a los hermanos, al esposo, a la esposa, ¿no? Porque no es lo mismo vernos en la mañana, nos despedimos, cada quien su trabajo y hasta la noche nos volvemos a ver, que decir estamos juntos todo el día, ¿verdad? Lamentablemente por ahí se dio, la verdad, que en la cuaresma, perdón, que en la pandemia hubo muchos divorcios justamente porque no supieron sobrellevar esta dimensión de estar con su cónyuge todo el tiempo. Algunos, no todos, por supuesto, no todos. Pero por lo tanto es un tiempo de encuentro. Encuentro en las tres dimensiones. Encuentro con uno mismo. Danos tiempo para nosotros en conocernos un poquito más y al conocernos también amarnos. Me gusta mucho decir que si nos conocemos vamos a poder vernos como Dios nos ve y si nos vemos como Dios nos ve podremos amarnos como nos ama Él. Segundo, encuentro con el hermano. La cuaresma también es un tiempo de encuentro con el hermano. Ya les decía yo que no, aunque la fe es una respuesta personal, la fe se vive en comunidad. Entonces es un encuentro con el hermano. Y por último, evidentemente la cuaresma es un encuentro con Dios. Pero sobre todo es un tiempo para vivir la misericordia de una manera brutal, de verdad, de una manera increíblemente enorme. Que podamos todos tener esta dimensión en la cual podamos ser misericordiosos con nosotros, serlo también con los que nos rodean, con aquellos sobre todo que más nos cuesta, y serlo también, iba a decir con Dios, pero tengo que explicarlo, ¿no? Tengo que explicarlo. Porque alguien dirá, no se puede ser misericordioso con Dios. Claro que sí, porque a Dios a veces inconscientemente le hemos culpado de cosas que nos pasan. Y digo que a veces inconscientemente, porque si yo les digo, ¿de qué has culpado a Dios? Seguramente van a decir, no, de nada, de nada. Oye, ¿alguna vez has dicho que esa enfermedad viene de Dios? ¿Alguna vez has dicho que Dios se llevó ya porque murió una persona? ¿Alguna vez has dicho que ya era voluntad de Dios que te corrieran? ¿Alguna vez has dicho? Entonces, estás culpando a Dios de muchas cosas. Dios no enfermó a nadie, Dios no asesinó a nadie, Dios no corrió a nadie del trabajo. Esa no es parte de la voluntad de Dios. Me encanta que la gente dice, Señor, no entiendo, pero que se haga tu voluntad. Eso es necesario, pero no creamos que la voluntad de Dios es la injusticia, de que te corran. No creamos que la voluntad de Dios es la enfermedad, es la muerte. Esa no es voluntad de Dios. Tenemos que dejar de pensar que eso viene de Dios, porque si no, no sé en qué clase de Dios estamos pensando. Por eso hay que vivir también misericordia para con Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.